Bien, hermanos, como decía hace un momento, hoy es un día especial y desde luego vamos a referirnos a este tema tan importante que celebramos hoy, todos los domingos, pero hoy es especial en el mundo, ¿no es cierto? Porque se celebra este hecho trascendental, cósmico, de la resurrección. Bien, hermanos, ahora, este es un tema que presenta mucha confusión, ¿no? Uno le habla a la gente de esto y la gente, sí, él resucitó, sí, él resucitó, pero no creen mucho. Ese es el gran problema, ¿no? Y nosotros no podemos ser ambiguos, sino que tenemos que ser precisos a la luz de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la muerte, ¿qué es la muerte? Yo hablaba con un comunista, siempre digo esto, ¿no? Le decía yo, ¿y qué pasa cuando uno muere? Un familiar mío, hace mucho, yo estaba muy joven todavía y me decía, no pasa nada. Muere como cualquier otro ser vivo, como cualquier otro animal, muere. Pero nosotros que somos creyentes en la palabra de Dios, en la revelación, creemos que la muerte es lo que dice la Biblia. ¿Qué es? La separación del alma y del cuerpo. Yo dejo este cuerpo aquí, que va al sepulcro y paso a otro nivel espiritual en la presencia de Dios. Como alma que somos, vamos ante el Señor y allí se nos asigna definitivamente el lugar que merecemos. El infierno o el cielo hasta el juicio final. Eso dice la palabra. Eso dijo Jesucristo. Y Él es Dios. Él no dice mentiras. Ahora, en el caso de los creyentes, o sea, de nosotros que creemos en el Señor, una vez que cerremos los ojos en este mundo, los abriremos en el cielo. Eso decía el gran predicador Spurgeon, ¿no? El asunto es sencillo, es cerrar los ojos aquí y abrirlos en el cielo. Pero, ¿ahí termina todo? Creo que no, porque aunque eso se da, vamos a donde el Señor, nuestro cuerpo queda aquí, seguimos entonces incompletos. ¿Por qué seguimos incompletos? Segunda de Corintios 5:1. Tengo aquí varios versículos importantes. Segunda de Corintios 5:1. Mire lo que dice aquí el apóstol San Pablo. Iluminado por el Espíritu Santo, nos entrega esta revelación para que nosotros estemos claros sobre todas estas situaciones. Dice el apóstol lo siguiente, segunda de Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se está refiriendo al cuerpo humano. Mi cuerpo es mi morada terrestre, mi vehículo en este mundo. Es lo que me permite tener contacto con este mundo, ¿no? Pero si esta morada terrestre o este tabernáculo se deshiciere, o sea, se acabara, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque ya no tendremos una habitación terrenal, sino celestial, ya no estamos aquí. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en el cuerpo,
Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí el apóstol está hablando de esto que acabamos de decir. Aunque estemos en el cielo, ¿qué nos falta? Nos hace falta el cuerpo que se descompuso aquí en la tumba. Es necesario recuperar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el hombre es una unidad, es decir, es cuerpo y alma. Y cuando dejamos nuestro cuerpo aquí y estamos en estado espiritual, estamos incompletos, nos falta el cuerpo. Por eso, por ese hecho de que somos una unidad, nosotros no somos como o no creemos como los paganos, como en el caso de los griegos, ¿no? Antiguamente, ¿no? Los griegos decían que el cuerpo era malo, que el cuerpo era la cárcel del alma, que lo mejor era que este cuerpo se acabara, se destruyera, porque es el causante de todos los males. No, nuestro cuerpo es importante. Pablo dice que es el templo del Espíritu Santo, que Dios está conmigo, vive conmigo. ¿Cuándo recuperaremos nuestro cuerpo? En la resurrección, que es de lo que estamos hablando hoy. Bien, eso será un hecho seguro, que resucitaremos y recibiremos nuevamente nuestro cuerpo. Por varias razones. La primera, porque Jesucristo venció la muerte. Ya no morimos, el cuerpo va allá, pero va a ser levantado después. Mi alma sigue viviendo, yo sigo viviendo. Jesucristo venció la muerte, fue el primero que se levantó entre los muertos. Y los apóstoles testificaron juntamente con Jesús y hablaron de esto que pasó, ¿no? Y vieron a Jesús, lo vieron, el mismo que murió en la cruz, lo vieron vivo, aquel que dijo, Padre, yo entrego a ti mi alma. Y dice que inclinó la cabeza y murió. Ese se levantó de la muerte. En Juan 20:24 hay uno de los testimonios apostólicos, ¿no? Juan 20:24. Dios ha querido en su divina providencia que tengamos la Biblia, los evangelios, que hayan pasado 2000 años y todavía tenemos estos evangelios y que nunca los han podido acabar ni destruir, aunque a veces han habido gobiernos tiranos y ateos. Pero aquí Juan 20:24 dice lo siguiente. Dice que en los versículos anteriores dice que Jesús se presentó a sus apóstoles. Dice, pero pasó algo interesante, dice en el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, Tomás fue uno de los que vio a Jesús en la cruz, cuando lo crucificaron, cuando le enterraron la lanza. Escuchó las palabras que dijo cuando murió, cuando lo bajaron de la cruz. Y ahora se reúne con sus discípulos y le dicen, el Señor está vivo. Y él dice, no, yo no creo. Que es lo que la mayoría dice, ¿no?
Aquí hay más de un Tomás, no aquí en la iglesia, sino en el mundo. Hay más de un Tomás que todavía anda pensando que si ojalá pudiera meter los dedos en las llagas, sería mejor, porque así estaría más seguro. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no he visto a Jesús, pero creo en Él. Lo he percibido en mi alma y en mi espíritu, creo en Él. Por todas las cosas que ha hecho por mí. Entonces, primero Jesús venció la muerte. Por eso vamos a resucitar. Segundo, hubo testigos presenciales, como este caso, ¿no? Los apóstoles fueron testigos fieles de esa resurrección. El apóstol Juan, en su primera carta, recordemos que hay 3 cartas, en la primera, más adelante. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Él dijo lo siguiente: Juan el apóstol, el que estaba allá en la cruz, dijo lo siguiente aquí en 1 Juan 1:1, dice lo siguiente en su carta a nosotros y hasta la iglesia. Esto se ha predicado y se ha leído durante 2000 años y lo estamos haciendo otra vez hoy. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida es una expresión para hablar de Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan fue uno de los que fue testigo presencial. Y el apóstol Pablo también daba su testimonio en 1 Corintios 15:3. Miremos ahora esta carta, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta, comunicándole a la iglesia las cosas, siendo testigo de las cosas, Pablo el apóstol. Dice lo siguiente, ahí en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, ya partieron de este mundo. No dice ya murieron, dice ya duermen, porque siguieron no que quedaron allá en el sepulcro durmiendo. Es una manera simbólica de decir que siguen.
7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque Pablo decía que él había tenido la revelación de Jesucristo fuera de tiempo. Así es un aborto, no fuera de tiempo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y nosotros conocemos la historia de la conversión de Pablo cuando el Señor se le presentó en el camino a Damasco y todo lo que sabemos. Bueno, entonces esa es la primera cosa. ¿Por qué vamos a resucitar? Será un hecho seguro, por esto que acabo de decir. Y también porque Jesucristo nuestro Señor es el que va a hacer ese trabajo. Nos va a resucitar en el último día. ¿Qué dice la carta a los Filipenses ahora? Filipenses capítulo 3. Miremos esta carta. Filipos era una ciudad, ¿no? Por eso se llama los Filipenses, donde había una iglesia, estaba comenzando la iglesia. Y allá en Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice? Mire lo que dice el apóstol. El apóstol Pablo está predicando el evangelio. Y llega un momento donde escribe estas cosas. Dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La ciudadanía. En aquel entonces ser uno ciudadano romano era algo, un privilegio inmenso que pocos lo tenían. Es como si Pablo le dijera a todos los que están allí: mire, la verdadera ciudadanía es la que está en el cielo, no la de aquí, la de la tierra. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto está hablando del fin de las cosas. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿no? Eso es. Dice aquí el apóstol que él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Dice que tenemos un cuerpo de humillación. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué Pablo llama al cuerpo humano el cuerpo de humillación? Porque nuestro cuerpo está sometido a la muerte, a la humillación, como consecuencia del pecado. El pecado ha hecho que nosotros estemos sometidos al sufrimiento, a la enfermedad, al dolor. Por eso es un cuerpo humillado, triste, un cuerpo que se acaba, un cuerpo mortal. Pues bien, Jesucristo nos va a transformar ese cuerpo de humillación. Y se refiere a eso, a lo que el pecado hace, ¿no es cierto? Por el pecado tenemos un cuerpo así, débil, que envejece, que muere, que se enferma, que sufre. Todo eso que es una realidad. Es algo tremendo. Y cuando uno piensa en estos asuntos de la muerte, sabe que eso es cierto, ¿no? Uno se muere y máximo lo tienen 3 días. Y después de que lo quisieron tanto a uno, los familiares están diciendo: entiérrenlo pronto, porque se descompone y ya no conviene. Porque esa es la muerte tan terrible, ¿no? Se pudre en el sepulcro, se acaba, no queda nada. Por eso Pablo decía: yo aspiro a que este cuerpo que me humilla, que es un cuerpo de humillación, sea transformado por la gracia de Dios, como el Señor lo ha prometido. Y luego viene otra pregunta interesante que se relaciona con esta, es ¿cómo resucitarán los muertos?
¿Cómo será esa resurrección? Según aquí lo que ya leímos, dice lo siguiente, vuelvo a repetirlo: Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque es Dios, ¿no? Es Dios. Entonces, está diciendo aquí el apóstol Pablo que ese cuerpo que fue clavado en la cruz, que lo bajaron, que murió, pero que se levantó de entre los muertos, que quedó la tumba vacía, ahora es un cuerpo glorioso, que Dios me dará uno igual. Lo que está diciendo aquí la palabra. Y aquí él usa tres analogías. Si nosotros volvemos ahora sí a mirar Primera de Corintios 15:35. Primera de Corintios 15:35. Dios traerá mi alma nuevamente al cuerpo. Eso es impresionante, ¿no? Pero en Primera de Corintios 15, versículo 35, el apóstol Pablo dice algunas cosas sobre este asunto. La primera, él lo explica mediante tres analogías. El apóstol va a explicar cómo es que vamos a resucitar en este pasaje. Y entonces usa tres ejemplos, tres analogías. La primera es la semilla. ¿Qué dice allá? Dice, aquí el mismo apóstol dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, que es una pregunta que ya la hacían hace 2000 años. Al mismo apóstol le preguntaban, ¿qué es lo que estamos explicando esta mañana aquí? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, dice el apóstol. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el trigo o de otro grano, ese es el ejemplo. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Está diciendo acá, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando se siembra la semilla, se pudre para que pueda producir una nueva planta. Y así es nuestro cuerpo presente, hay que enterrarlo porque se pudrirá, pero en el último día Dios lo va a resucitar nuevamente, con un cuerpo glorioso y diferente. La segunda analogía que usa aquí Pablo es que dice que será un cuerpo glorificado. ¿Qué dice en el versículo 42? Creo que podemos leer desde el 39 para completar bien. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en honra. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Está diciendo el apóstol. Entonces será un cuerpo glorificado. Y una tercera cosa es, será un cuerpo adaptado a las nuevas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Un cuerpo adaptado a las nuevas condiciones. Dice el 44 entonces, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, lo que somos ahora. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Porque tenemos vida eterna, una nueva vida ahora. Somos nuevas personas en Cristo. 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hablando pues de que son lo mismo, ¿no? Bueno. Ahora, ¿por qué digo que será un cuerpo adaptado a las nuevas condiciones, ¿no? Será un cuerpo diferente, aunque seremos los mismos. Será como el de Cristo. Aquí el Evangelio dice que será un cuerpo que aparece y desaparece. Estaban los discípulos reunidos y se presentó el Señor en la mitad. Es decir, el cuerpo espiritual o celestial se materializa. ¿Qué es materializa? Algo que no se ve, pero que de un momento a otro se ve. Pero no es un espíritu, porque el Señor le dijo a Tomás, venga su mano, soy yo, mire. Ese cuerpo glorioso se materializa, puede atravesar una pared, porque la Biblia dice con claridad, estaban los discípulos reunidos y las puertas cerradas, dice la Escritura. ¿Para qué pone ese detalle? Las puertas cerradas. Y Jesús se puso en medio, ¿no? Es un cuerpo que atraviesa sólido, se puede tocar, palpar, es real. Y es tan real que mire lo que dice Lucas 24:36. Lucas 24:36. En Lucas 24:36 está uno de los relatos, ¿no?, de la resurrección de Jesús. Dice el relato lo siguiente: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Se asustaron. Es un espíritu, un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Tóquenme. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. El cuerpo glorificado es así. Es real. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así lo dice. Bien. Y termino con esto, hermanos. Así las cosas, como la hemos estado viendo aquí en la revelación divina, la resurrección nos ha traído esperanza. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Primera de Pedro 1:3, más adelante, la carta de Pedro.
Primera de Pedro 1:3, que fue un apóstol, un hombre sencillo, no fue ningún primer papa, un apóstol, discípulo de Jesús. ¿Qué escribió él? Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice el apóstol, ¿no? Dice que nosotros hemos renacido una esperanza viva, porque hay vida después de la muerte. No es lo que dicen los ateos, que Dios no existe, que el alma no existe, que uno se muere y se acaba. ¿Y de dónde sacaron eso? No, yo no sé de dónde. Pero no es revelación divina como la que nosotros tenemos, ¿verdad? Y Pablo aclaraba también ahí nuevamente, más atrás en 1 Corintios 15:12 algo. 1 Corintios 15:12 le aclaraba algo. 1 Corintios 15:12. Decía lo siguiente el apóstol. Él dedicó todo el capítulo 15 para hablar de la resurrección y explicar de qué se trataba, ¿no? ¿Y por qué él dedicó un capítulo? Porque es que en la iglesia estaban llenos de dudas, como podemos estar aquí esta mañana. Llenos de dudas, pero sí será, pero no será, y qué tal que no, qué tal. Somos igual que Tomás. Pues bien, ya este problema lo había. Y por eso Pablo dijo lo siguiente aquí, dijo lo siguiente. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya estaba ese problema y por eso él tuvo que escribir esta carta. ¿Cómo es que algunos no creen? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice Pablo, claro. Si no hay resurrección de muertos, quiere decir que lo de Cristo fue mentiras. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Yo debería estar por allá haciendo otra cosa. Y ustedes también, creyendo en algo que no es cierto. Una fe vana. Sigue diciendo Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, nosotros hemos montado aquí una patraña, unas mentiras terribles, y somos un montón de idiotas creyendo en algo que no existe. Y sigue diciendo el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué estaremos todavía en nuestros pecados? Porque la muerte de Cristo en la cruz entonces no hubiera servido para nada. Y lo único que nos quita el pecado es la sangre de Cristo, no hay nada más sobre la tierra. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice él, entonces también los que durmieron, los que ya se fueron de este mundo, en Cristo perecieron, murieron sin esperanza de nada. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si esto no es cierto, yo soy un pobre
un pobre tonto que me deben de tener lástima porque yo estoy creyendo en algo que no es cierto. ¿Y por qué razón? Soy digno de lástima, por lo que ya hemos dicho, porque si no hay resurrección, entonces esto no es verdad, estamos creyendo en mentiras, toda esta iglesia y todas estas predicaciones son vanas e inútiles, estamos perdiendo el tiempo, estamos engañados. Y estas personas que escribieron el Nuevo Testamento, los apóstoles, fueron testigos falsos. Y seguimos en pecado y seguimos desdichados sin esperanza. No tendríamos esperanza porque no sabemos. Son mentiras. ¿Cómo le parece? Terrible, ¿no? Entonces, hermanos, por eso fue que el apóstol tuvo que escribir esta carta de esa manera y por eso nosotros se nos confronta, ¿verdad? No podemos ser como Tomás. Entonces la pregunta sería, ¿verdaderamente usted tiene esa esperanza? Yo no sé qué le pasa a uno. ¿Ustedes han oído hablar del famoso predicador Billy Graham, un bautista, Billy Graham? Ya murió creo que el año pasado o hace 2 años, que predicaba en los estadios y entonces le hicieron una entrevista antes de morir y dijo lo siguiente, dijo, mire, me compré este vestido con el cual me van a enterrar. Dijo así. Y él tenía muchos testimonios tremendos, ¿no? Tremendos. Pero él dijo, yo últimamente pienso mucho en la muerte, y tenía como, tal vez unos 80, ¿verdad? Y yo estoy ya coronando allá en la cima también, y a veces pienso mucho en la muerte, mi estimado hermano. ¿Ve? Pero tengo esa esperanza, como dice Pedro, una esperanza viva, ¿verdad? De todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que Él me dijo que va a hacer conmigo, y todo lo cual es cierto. Por eso le pregunto, ¿usted verdaderamente tiene esa esperanza? ¿Qué dijo el Señor en Juan 8:51? En Juan 8:51, finalmente. Juan 8:51. Mire este versículo tan maravilloso, dice el Señor. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte, el que guarda mi palabra. Quien no tiene esta fe y esta esperanza no es verdadero cristiano, ¿verdad? Si uno va a la iglesia y todo eso y lee la Biblia y canta himnos y todo lo que hemos hecho aquí, pero en el fondo del corazón uno está lleno de dudas y tal vez no cree, no va a recibir nada. Tiene que pedirle perdón a Dios. Y este mensaje hay que predicarlo con valor. No podemos sentir pena. Como las sectas falsas sí creen en la reencarnación, en el horóscopo, en el espiritismo y en una cantidad de creencias diabólicas y predican sin vergüenza. Eso sí, mentiras. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Si esta es la médula del mensaje cristiano. Jesús ha resucitado. Y nosotros nos levantaremos con Él también. Porque, ¿sabe por qué? Es que Él es Dios. No es un hombre, es Dios, el que creó el universo. Todo lo que existe, Él es Dios. Él nos lo ha prometido y por eso tenemos una esperanza viva. Vamos a orar, hermanos.
la pregunta otra vez, ¿usted tiene esa esperanza? Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Padre, por la fe que tú nos has dado. Nosotros te amamos, oh Dios, aunque no te vemos. Así lo dijo el apóstol Pedro, a quien amamos sin haberle visto, en quien nos alegramos con gozo inefable y glorioso, porque somos salvos, tenemos la vida eterna mediante Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre, por esta bendición de tu palabra, por abrir esta revelación ante nosotros, por abrirnos la mente y el corazón, iluminarnos para poder entender, bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo, entender esto que tú nos has dejado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.